Novena Cumbre de las Américas. Encuentro de los jefes de Estado en Los Ángeles, California. Información continua en Caracol Radio América Noticias. 6:15 de la mañana y como les comenté, hoy comienza esta Cumbre de las Américas en Los Ángeles, la muy esperada Cumbre de las Américas en California. Se había hablado desde hace varias semanas que los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela habían quedado fuera del encuentro. Sin embargo, hay que esperar estas últimas horas a ver qué pasa, porque se pueden presentar algunas sorpresas, ¿no? La cumbre se convoca acá en los Estados Unidos por primera vez desde la primera reunión de este tipo que se realizó aquí en Miami en el año 1994. El presidente Joe Biden se espera, esto según funcionarios estadounidenses, busque en esta reunión un consenso regional sobre una nueva agenda económica para optimizar los acuerdos comerciales ya existentes con Latinoamérica. También hay otros temas de interés, el tema de inmigración, seguro, y eso es así, estará en agenda. También la vicepresidenta Kamala Harris encabezará una nueva misión de cooperación centrada en el cambio climático, sobre todo en el Caribe. De inmediato le quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado hoy comenzando la semana, José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Gracias por estar con nosotros, José Antonio. Gracias a ti por la invitación, Alfonso. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia de Radio Caracol. Gracias, un placer. José Antonio, vamos a comenzar con las expectativas que hay de esta Cumbre de las Américas y sobre todo después de tanta polémica y tanta controversia. ¿Qué se espera de la Cumbre de las Américas? Bueno, realmente no se espera mucho en virtud de que todo el tema se ha centrado en que se invitan a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Básicamente todo este tiempo hemos estado observando las declaraciones que ha estado dando tanto quien realiza la cumbre, que en este caso es la administración del presidente Joe Biden acá en los Estados Unidos, como la réplica que ha tenido por parte de los gobiernos de América Latina, los democráticos alineados a la izquierda diciendo que tienen que invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, que está mal hecho que no los inviten, que amenazan con no asistir si no los invitan, y también pues con la ofensiva que han tenido los dictadores tanto de Cuba, Nicaragua y Venezuela, diciendo constantemente que esa cumbre es un fracaso, que los han excluido, que eso es una reunión más que una cumbre, que fue lo que dijo Maduro últimamente. Entonces todo se ha centrado, más que en los temas de los que van a hablar, que tienen que ver con la cooperación económica y la inmigración, se ha centrado es a ver si estos regímenes van a tener una presencia en la cumbre o en su defecto pues van a quedar completamente excluidos como debería ser, porque son regímenes totalitarios y una de las condiciones más importantes para participar en esta cumbre es que sean gobiernos democráticos elegidos por el pueblo. Entonces pienso que ya ahí hay un pequeño fracaso, porque todo se centra a ver si estos regímenes van a asistir o no, y no se centran en los temas que son verdaderamente importantes. Ahora, si por no asistir Cuba, Venezuela y Nicaragua, y esta es otra pregunta que te quiero hacer, ¿va a fracasar la Cumbre de las Américas? Es decir, por estos tres países, tú dejaste bien claro tu posición. Esta es otra pregunta aparte de la respuesta, pero yo le quiero recordar a nuestros amigos oyentes cuáles son los líderes de la región que han confirmado su asistencia. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, aun cuando con sus reservas, pero sí va a presentarse en la cumbre. Costa Rica, el presidente de Ecuador, el presidente de Panamá, el de Paraguay, el de Perú también, porque conocimos recientemente que el Congreso lo autorizó para este viaje, el presidente de República Dominicana, también el mandatario de Uruguay. Ahora, ¿quiénes no van? Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, porque recientemente el fin de semana Luis Arce confirmó que no va a participar por no invitar, por excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Honduras tampoco va a asistir. El Salvador y Guatemala por los problemas que ya conocemos, y todavía está en duda la asistencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ahora mi pregunta es, José Antonio, es que si Cuba no es invitada, si Venezuela no es invitada o si Nicaragua no es invitada, entonces la cumbre va a ser un fracaso. No, obviamente no debería fracasar, pero sí, en cuanto a la percepción del tema como tal, todo se ha centrado si van a participar o no. Entonces, por supuesto que no, porque los países que están yendo tienen una agenda muy clara. Muchos de los que mencionaste están claros que estos tres son unos regímenes totalitarios, y estoy convencido de que se van a centrar en la discusión de los temas de interés para la cumbre, que es inmigración y el acuerdo económico. Pero, por ejemplo, si alguno de los países, como por ejemplo Chile,
o en su defecto López Obrador si se presenta, o el mismo Alberto Fernández, que es el presidente de Argentina, lleva el tema a querer focalizar una discusión de por qué no fueron invitados estos regímenes, bueno, tendrán que los países maniobrar de manera directa y confrontarlo, de forma tal de que el objetivo de la cumbre no se desvíe a una discusión de por qué no invitaron a Cuba, Nicaragua y Venezuela, sino que vayan a los temas que han planteado, que es inmigración y los acuerdos económicos. Como quiera que sea, hay una buena cantidad de países que tienen claro que estos son unos regímenes totalitarios, que estos son regímenes que violan los derechos humanos, que no tienen por qué estar presentes en una cumbre donde hay gobernantes elegidos democráticamente por el pueblo, y esperemos que tengan la capacidad y que tengan la firmeza para discutir los temas y no dejarse desviar la agenda. Ya el dictador Nicolás Maduro ha dicho que su vocero va a ser Alberto Fernández, así que es muy posible que la delegación de Alberto Fernández pues intente desviar el tema de la cumbre a una discusión estéril sobre si estos regímenes tendrían que ser invitados o no, y todo va a depender de la firmeza con que los gobiernos democráticos planteen su posición con respecto pues a este saboteo que han intentado estos regímenes totalitarios de izquierda en América Latina. José Antonio, la posición que ha mantenido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es en todo caso de amenazar incluso a la administración Biden de decir, bueno, yo no voy a ir si no invitan a Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Es una decisión o una postura netamente ideológica desde tu punto de vista o hay otros intereses allí? No, para mí es una postura netamente ideológica. Para nadie es un secreto porque López Obrador está completamente alineado, aunque él diga lo contrario, a estos regímenes totalitarios de izquierda. Él está convencido y las ideas que él profesa y lo que él va adelantando, va ejecutando en México es completamente igual o similar a lo que han hecho estos regímenes dictatoriales en estos países donde se violan los derechos humanos, donde básicamente hay una cleptocracia y donde la manera de gobernar estos países es completamente ligado pues al sector más extremo de la izquierda. Así que yo estoy completamente claro de que López Obrador hace todo esto porque se siente ideológicamente afín con estos regímenes, se siente cómodo con la forma como ellos se han venido manejando y considera que ellos forman un grupo importante que tienen que estar alineados en una misma acera para enfrentar, en teoría, a quienes son sus enemigos, en este caso los Estados Unidos y todos aquellos que tienen un gobierno, en el caso de Estados Unidos no, pero en otros países que tienen un gobierno ideológicamente afín a la derecha. Entonces, para mí es completamente ideológico y forma parte de ese club de personas pues que todavía quieren, en vez de gobernar para llevar la mayor cantidad de felicidad a sus países y llevar la mayor cantidad de progreso, pues que quieren gobernar para imponer o para llevar a cabo unas ideas que han sido fracasadas en el tiempo. Nicolás Maduro en las últimas horas, José Antonio, acusó a Estados Unidos de meterle una puñalada. Esa es la frase que utiliza Nicolás Maduro a esta próxima cumbre de las Américas que comienza el día de hoy por su intención de excluir a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Bueno, sí, porque fíjate que ellos básicamente lo que han querido hacer ver, en una cuestión de la percepción comunicacional, es que si ellos no asisten y si los países que están alineados con ellos no asisten, entonces la cumbre es un fracaso, porque no es una cumbre que reúne, en teoría, a todos los gobernantes de la región, sino que reúne solamente a un grupo que está básicamente establecido en una acera de ideología, en un lado de la ideología. Entonces dice, bueno, esto no es una cumbre porque no estamos todos. Si estuviésemos todos fuera una cumbre. Esto es lo que simplemente llanamente es una reunión y forma parte de ese discurso que han venido implementando estos regímenes dictatoriales para centrar el foco de la cumbre en la participación o la no participación de ellos y decir, bueno, si no está Venezuela, si no está Cuba, si no está Nicaragua, si no está México y otros países que han amenazado con no ir, entonces no estamos todos y por lo tanto la cumbre no tiene fuerza. Simplemente es una reunión de mandatarios con alguna afinidad, cosa que es completamente ilógica porque tú lo acabas de decir muy bien. Hay, ¿cuánto? 8, 9 países, 10 que no van a participar o quizás menos y otro tanto que supera ese número que sí han confirmado su asistencia y que han demostrado claramente que sus países están enmarcados en políticas para el progreso, para el desarrollo, hay estabilidad, hay estabilidad en el gobierno, cosa que no es una referencia, no es una característica de estos regímenes dictatoriales. Entonces, entiendo que Maduro va a intentar, con su retórica, sabotear, decir que la cumbre no sirve, centrar el foco en que ellos no han participado, cuando realmente pues lo que debe pasar en este caso es que los países que asistan puedan llegar a políticas que permitan fortalecer el acuerdo económico, resolver el problema de la inmigración que es tan importante, aunque ahí habría que ver qué se hace, porque ¿quiénes son los países que más personas salen de su frontera? Los que quieren regímenes dictatoriales como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
y si México comete la torpeza de no presentarse, que por su frontera entra mayor gran cantidad de personas, entonces habría que ver qué tan efectivas pueden ser esas políticas en materia migratoria, sobre todo conociendo pues la extensa frontera que hay entre México y los Estados Unidos. Amigos oyentes, son las 6:25 de la mañana. Estamos conversando con José Antonio Colina. Él es el presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX, a propósito de la Cumbre de las Américas que va a comenzar el día de hoy. Recuerden que hay diferencia horaria allí en Los Ángeles, California. Y también te quería preguntar, José Antonio, porque sabemos que la administración Biden, el gobierno de los Estados Unidos, reconoce al gobierno interino, en el caso de Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela. Podemos también a lo mejor, sin tener, diríamos, oficialmente esa información, pero es muy probable que Juan Guaidó desde Caracas participe a través de una videoconferencia, o también pudiera ser un representante, ¿no? En el caso del embajador de Venezuela del gobierno interino acá en los Estados Unidos, Carlos Vecchio. ¿Eso es muy probable? Sí, bueno, yo pienso que si esta administración quiere quitarse un poco la presión de encima, por decirlo así, si es que tiene alguna, o quiere desviar el foco que han querido poner estos dictadores en el tema, bueno, lo correcto sería que lo invitara, ¿no? Bien sea presencialmente o por una videoconferencia, tanto a él como cualquier funcionario de su gobierno interino, aun cuando bueno, algunos países de la región dicen que no lo reconocen, pero si hay una cantidad importante que lo reconocen, lo que debería hacer, y por lo menos eliminaría un problema, porque entonces, ¿cuál sería la percepción y la retórica aquí? Mira, realmente no estamos invitando ni de Cuba ni de Nicaragua, pero de Venezuela hay un gobierno legítimo que nosotros reconocemos y aquí está la persona que lo va a representar. Pero bueno, también ha habido cierta ambigüedad o cierta falta de firmeza en cuanto a este punto por parte de esta administración, y eso es lo que ha generado más duda todavía, porque ¿cuál es la lectura aquí? Ok, no reconocen a Nicolás Maduro como presidente, perfecto, porque es un dictador y viola los derechos humanos, pero entonces a quien reconocen supuestamente como presidente tampoco lo invitas. Entonces, ¿qué hay allí? Un gobierno desierto, se declara una deserción en cuanto a las autoridades legítimas en Venezuela como tal. Entonces pienso que esta administración, si quiere quitarse del foco las declaraciones y la retórica de Maduro, pues debería invitar al gobierno interino. Ojo, tú sabes muy bien que soy un gran crítico, sí, pero en este caso realmente pues creo que sería lo pertinente y lo conducente, porque tanto Maduro como los dictadores de la región han querido crear este caldo de cultivo y esta percepción que la cumbre es un fracaso porque ellos no los invitan. Entonces ya tendrías uno menos, ¿no? Tendrías en todo caso Cuba y Nicaragua, porque ya Venezuela tendría un representante legítimo que de hecho ellos reconocen al gobierno legítimo como tal. Bueno, si lo reconocen, ¿por qué no lo invitan? Claro, antes de pasar a otro tema también de suma importancia, ya quiero cerrar esta parte de la Cumbre de las Américas con esta última pregunta. ¿Crees que la diáspora latinoamericana, que además está invitada a través de diferentes organizaciones a Los Ángeles, tiene mucho que aportar en la agenda de la Cumbre de las Américas? Por supuesto que sí, tiene mucho que aportar, porque la diáspora latinoamericana, sobre todo la que se encuentra acá en los Estados Unidos, pues ha tenido que salir de sus países por diferentes situaciones, las cuales pueden evidenciar, pueden probar y pueden analizar de manera categórica en primera persona. Entonces creo que en esta oportunidad, en las otras también, pero en esta oportunidad que ha habido tantos cambios, que han habido tantos problemas, que han habido tantas situaciones difíciles en América Latina, pues la diáspora latinoamericana puede aportar una información y un análisis que va a ser vital para la implementación de políticas o estrategias que puedan llevar a que las cosas se mejoren y evitar precisamente pues que siga ese éxodo masivo de inmigrantes hacia los Estados Unidos. Así que en esta oportunidad pues va a ser sumamente vital. Sí, ya pasando a otro tema de importancia, José Antonio y amigos oyentes, según la agencia Reuters, la petrolera española Repsol y la italiana Eni van a comenzar a enviar petróleo venezolano a Europa a partir del próximo mes para compensar el veto al crudo ruso. Pero para poder tomar esta decisión, la administración Biden previamente dio luz verde a estas petroleras europeas para volver a operar en Venezuela. Ahora Washington va a permitir que puedan cargar crudo desde Venezuela sin enfrentarse a sanciones. ¿Cuál es tu lectura primero de la decisión, José Antonio, que tomó la administración Biden sobre esto? Bueno, mira, realmente al principio lo había criticado firmemente, ¿no? Por supuesto, porque todo lo que sea aliviar sanciones, todo lo que sea tener algún tipo de relación con el régimen de Maduro es criticable al 1000%,
pero cuando uno lee la información tal cual, como la dan las agencias de noticias internacionales, dicen que bueno, que estas empresas petroleras van a extraer crudo por deudas que tiene vieja Venezuela, que por las sanciones nunca pagaron, que Venezuela no va a recibir ni un centavo, eso es lo que dice, y que esto en teoría va a paliar un poco la crisis que hay en Europa por la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Entonces, en primera línea, aunque no estoy muy de acuerdo con la intención de aliviar las sanciones al régimen de Maduro, bueno, en esta primera etapa creo que es algo que no beneficia directamente al régimen de Maduro porque tiene que sacar petróleo y crudo que debe y no va a percibir un centavo por eso. Claro, esto abre las puertas para que en un futuro esto pudiera irse suavizando mucho más y llegar a una normalización por completo, cosa que a nosotros no nos agrada porque en cierta forma pues eso fortalece el régimen. Claro, el régimen de Maduro ha utilizado las sanciones para incumplir sus acuerdos, para no pagarle a sus acreedores, para no pagar la cantidad de compromisos que tiene, y en cierta forma pues yo me imagino que esta administración está buscando la manera de aliviar un poco eso para que estas empresas y empresas norteamericanas con mucho bron puedan recuperar el dinero que han perdido, pero como quiera que sea, esto pudiera llevar en un futuro a que se normalice la situación y a levantar por completo las sanciones, lo cual sería nefasto realmente para la sociedad venezolana, aunque digan lo contrario, sería nefasto para que exista cualquier cambio político en Venezuela, porque sería un Maduro ya teniendo menos asfixia económica, teniendo mayor cantidad de recursos y para poder operar y seguir comprando conciencia en América Latina y en otros países. Así que hay que verlo esto con pinzas, pero en esta primera etapa pues entiendo que la guerra en Ucrania pues ha hecho que el mundo gire de manera diferente y bueno, han tenido que tomar esa decisión, veremos qué pasa en el futuro. Y uno se pregunta, bueno, si PDVSA, la principal petrolera venezolana PDVSA está prácticamente por el piso, han dicho los analistas, las refinerías también tienen problemas, la producción petrolera venezolana ha disminuido. Entonces muchos también, bueno, hay interrogantes, ¿cómo se va a realizar justamente estos envíos de petróleo desde Caracas a Europa? Pero bueno, eso lo vamos a conocer en el mes de julio cuando comience justamente este operativo. Muchísimas gracias, José Antonio, por estar con nosotros, muy amable. Gracias a ti por la oportunidad, que tengan muy buenos días. Igualmente, feliz semana. José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Quédense con nosotros porque al regresar estaremos conversando con el abogado constitucionalista Rafael Peñalver a propósito de estos tiroteos masivos que han ocurrido este fin de semana acá en los Estados Unidos. Ya regresa Buenos Días Miami.